Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar el habernos invitado a este seminario y especialmente a este panel que esperamos que resulte muy entretenido. Quedamos muy esperanzados con las palabras del ministro porque las dijo con fuerza, con ganas, con motivación, y eso es lo que queremos hoy día. Entregar un mensaje positivo, entregar un mensaje que las empresas pueden hacer, implementar esta ley, pero más allá de la ley. Eso es lo que queremos. Queremos hacerlo bien y para eso estamos en este panel donde vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas, que son de empresas que fueron las fundadoras de la red de empresas inclusivas, en conjunto con Mutual, que es la empresa a la cual pertenezco, y por supuesto que doy gracias por permitirme estar hoy día aquí. Tenemos a Ana Luisa Bahamondes, quien es jefe de responsabilidad social empresarial de Empresas SB, conocida como Salcobran, líder del proceso de implementación de una cultura inclusiva en su organización. También saludamos a Karen Bilicke, responsable de sustentabilidad corporativa y del área de diversidad e inclusión de BAF. Para entrar rápidamente en materia, que yo creo que ustedes eso es lo que quieren hoy día, llevarse algo concreto, saber exactamente cómo lo están haciendo las empresas, que lo están haciendo bien. Para eso, Ana Luisa, quería consultarte. Entiendo que hace ya algún tiempo Salcobran consideró la inclusión y la diversidad como un eje estratégico de su quehacer. ¿Podrías comentarnos cómo fueron esos inicios, cómo lo abordaron y cuál fue la motivación inicial? Que yo creo que eso es relevante para algunas empresas que están aquí y que están hoy día partiendo. Cuéntanos un poquito. Buenos días. Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Contarle un poquito, contextualizar en la empresa a la que represento hoy día. Empresa SB es un holding de 10 empresas, dentro de las más conocidas está Salcobran y Preunic. Somos alrededor de 10.000 colaboradores los que componemos este holding, estamos a nivel nacional y somos de capital nacional, capitales nacionales. ¿Cómo nosotros comenzamos? Bueno, nosotros comenzamos en el 2010 con la incorporación de la primera persona con discapacidad a la compañía. La verdad es que esta incorporación en el 2010 fue sin muchas definiciones, no preparamos la organización. Voy a ser súper sincera cómo fue el proceso. Y en el primer año que comenzamos con este proceso, empezaron también las primeras dificultades. Ya en un año teníamos 10 personas con discapacidad cognitiva incorporadas a la compañía, pero sin ningún ajuste. Y empezaron, por lo tanto, estas pequeñas dificultades, porque no habíamos preparado los equipos que recibían las personas con discapacidad. Entonces, la jefatura no sabía cómo trabajar con una persona con discapacidad, y además la persona con discapacidad no cumplía con las competencias ni las habilidades necesarias para desarrollar el cargo. Entonces también pasó que frustramos a estas personas con discapacidad que se incorporaron. Y terminado este proceso de un año, nos reunimos con la alta gerencia, nos reunimos con el directorio a tomar definiciones más estratégicas, definir qué vamos a hacer, cómo vamos a avanzar con esto. En el 2010 no había una política de inclusión, por lo tanto podíamos definir si queríamos seguir o no avanzando en este proceso. Se definió que sí, que íbamos a avanzar, pero que teníamos que hacerlo de forma responsable, crear un ambiente inclusivo que permitiera el desarrollo de la persona con discapacidad. Y lo primero que hicimos fue acudir a instituciones que supieran del tema. En ese entonces nos reunimos con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que nos ayudó como a ordenar este proceso. Aprendimos conceptos nuevos que no habíamos utilizado en ese momento, que era análisis de puesto de trabajo, intermediación, seguimiento, ajuste razonable, que no sabíamos que existían y que eran imprescindibles para la buena incorporación de una persona con discapacidad en la compañía. Paralelo a eso, también nos dimos cuenta que esto no podía ser solo una declaración de buenas intenciones, sino que tenía que tener sustento. Y por lo tanto también definimos que íbamos a desarrollar una política donde se estableciera claramente cuál era la posición de la compañía respecto a este tema. Y esa política tratamos de hacerlo lo más participativa. Lo primero que hicimos fue hacer un autodiagnóstico. Le preguntamos a toda la compañía
qué entendían por diversidad, qué entendían por inclusión, entender un poco en qué proceso de madurez estaba la compañía para empezar estos temas. Y le preguntamos también cuáles eran los grupos de diversidad que deberíamos incorporar, mirándonos a nosotros mismos. Y salieron desde ahí, cuando empieza este proceso, se define además que no solo íbamos a trabajar con personas con discapacidad, sino que con 4 grupos también, que son inmigrantes, diversidad sexual y adultos mayores. Y ahí empezó todo este proceso que significó hacer un cambio, empezar a hacer un cambio cultural que permitiera esta incorporación. De hecho, nosotros, paralelo a haber lanzado esta política de inclusión, diversidad y no discriminación, tuvimos que empezar a hacer capacitación constante. El primer año lanzada la política, hablamos a toda la organización qué significaba diversidad para la compañía y cómo ellos también tenían que implementar este tema dentro de su equipo. Después de un año de haber conversado lo que era diversidad, el siguiente año empezamos a trabajar el tema de inclusión. Ya sabíamos que éramos distintos todos, que valorábamos las diferencias, pero cómo incluíamos de verdad a una persona con discapacidad, por ejemplo. Y el último año ya, que fue el año pasado, empezamos a hablar de sesgos inconscientes, cómo entender también nuestro propio prejuicio y entender que quizás desde lo verbal podemos decir que no tenemos prejuicios, pero después cuando empezamos a trabajar efectivamente existen. Y eso ha sido como... Te agradezco, Ana Luisa. Karin, para complementar la respuesta anterior, ¿cuál fue el foco que le dio BAF en los inicios a la temática de inclusión, que también ya partió hace muchos años? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Quisiera agradecer la oportunidad de estar acá, contarles nuestra experiencia. Bueno, para también darle un contexto, BASF es una empresa química de origen alemán, tiene 153 años y que cubre distintos rubros, tanto de agricultura, construcción, nutrición animal, de personas, dispersiones, pigmentos, entre otros. A lo mejor ustedes no lo conocen, pero les aseguro que día a día BAF está con ustedes, porque por darles un ejemplo, me imagino que todos tenemos jeans de color azul. Bueno, ese color es producto de la materia prima que nosotros generamos. Es para que tengan una idea cuál es la empresa. Bueno, y así en un montón de los rubros. Por la cantidad de años, nosotros somos alrededor de 113.000 colaboradores que estamos a nivel global. Por lo tanto, ya es una empresa multicultural. ¿Qué quiere decir? O sea, trabajamos las 24 horas. ¿En qué sentido? Porque estamos en China, estamos en distintos países, entonces la empresa funciona por un tema de horario las 24 horas. Y eso que ha implicado que evidentemente hay un tema cultural importante. ¿Por qué? Porque también hay muchas delegaciones, en el cual muchos colaboradores, tanto de Brasil, Argentina, Perú, alemanes, entre otros, van a trabajar a otros sites. Eso ha significado claramente de que a nivel corporativo, estratégico, somos una empresa que la cultura es un pilar fundamental. Y está dentro de nuestro ADN. ¿Por qué? Porque claramente la diversidad, hablamos de una diversidad absoluta, en el sentido ya sea en temas de pensamientos religiosos, políticos, en temas culturales, claramente, en temas de orientación sexual, en temas de género y claramente discapacidad. Ahora, ¿cómo partimos aquí en Chile? ¿Cómo partimos en Chile? Sí, eso es lo importante. Sí. Yo ingresé a la BASF hace 5 años. Y claro, fue un desafío porque todas las empresas, muchos no están preparados para ver tantos detalles que lo que implica incorporar a una persona con discapacidad. En mi caso, puntualmente, antes que yo llegara, se preparó a todo el equipo. A todo el equipo les contaron en qué consistía mi discapacidad, con la finalidad de que ellos entendieran que en el fondo yo estaba siendo contratada por mis capacidades y no por mi condición. Eso fue muy bueno. Además que también se trabajó mucho el tema del lenguaje,
¿Para qué? Para que finalmente, para que en el fondo se abrieran las oportunidades a conocer, porque para muchos es un tema desconocido. Y no es pecado no saber, porque es parte de un proceso. Y eso ha sido un requisitador para ambas partes, tanto para el trabajador como también para la empresa. Cuando llegué, obviamente, en toda la infraestructura, hicieron un estudio, evaluaron cada uno de los detalles, y al principio, con ayuda de ergónomos, ¿no es cierto?, con un equipo médico, con la mutual, vieron cómo iba a ser mi oficina y viendo todas las herramientas tecnológicas en las cuales a mí me iban a permitir poder desempeñarme. Obviamente que cuando llegué no estaba todo listo por razones obvias, porque también implican costos. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que al final, yo al principio comencé a trabajar en la primera planta, y el gerente general dijo, no, o sea, perdón, o sea, Karin es parte de nuestro equipo y tiene que estar al lado de nosotros, en gerencia general. Así que mandaron a buscar una plataforma desde Alemania, y yo subo en mi alfombra mágica, como le digo, todos los días al lugar como corresponde. Y eso es súper gratificante. Los avances se han ido haciendo de a poco, porque vamos aprendiendo. Y claro, a veces, por ejemplo, cosas que uno no se imagina, a veces llueve, lógicamente. ¿Y qué pasa una persona en una situación en silla de ruedas? A ver, voy a poner ejemplos tangibles. Si uso un paraguas, claro, me va a tapar la cabeza, parte del tronco, pero evidentemente el paraguas no va a cubrir mis piernas. ¿Y qué significa eso? Que obviamente me voy a mojar y me puedo resfriar. Entonces, claro, bueno, ocuparon una capa, y si no, buscaron las adecuaciones correspondientes para darme todas las facilidades para que yo pueda ir a almorzar, y así un sinfín de cosas, porque hay cosas que uno cree que son obvias, pero no son tan obvias hasta cuando uno las vive. Y ese es un aprendizaje continuo, y es una gran oportunidad para todos. Es por eso que yo los invito a atreverse, porque no hay un manual exacto en que les diga para cada discapacidad, para cada tipo de profesional, cuál es la mejor opción, sino que hay que ir viéndolo en momento tras momento, porque las cosas, las condiciones también van cambiando, los equipos de trabajo también van cambiando. Entonces, por eso también es fundamental tener un trabajo continuo, porque esto no para, sino que esto es de manera constante. Gracias, Karin. A propósito de eso, quería preguntarle a Ana Luisa, porque se han tocado varios temas entre las dos que son muy relevantes, pero el punto de partida, lo más importante para iniciar esta temática de inclusión, Ana Luisa, ¿qué dirías tú? Podemos a lo mejor no tener accesibilidad, sí es absolutamente necesario, la transformación cultural, el sistema de gestión, ¿qué sería con lo que la empresa debería iniciar el camino? Para nosotros es mucho de lo que... ¿Aló? Sí. Para nosotros el punto inicial fue lo que dice mucho Karin, que es entender que la incorporación de una persona con discapacidad a la compañía es solo una parte del proceso. Esto comienza antes, creando ambientes laborales inclusivos, y sigue adelante con miles de procesos, que significa hacer de a poco un cambio cultural. Este cambio cultural inclusivo nosotros le llamamos una cultura del respeto en nuestra compañía, que tiene que ver con no tolerar al otro, sino que respetarlo y valorar esas diferencias que tiene y que enriquecen la cultura de la compañía. Bajo ese aprendizaje de preparar a la organización y hacer un trabajo constante, nosotros, los que nos ayudaron mucho a ir siendo una empresa inclusiva, porque vamos a seguir siempre hay algo nuevo que hacer, pero en este camino en lo que nos sirvió mucho fue un sistema de gestión de la diversidad que generamos cuando se lanzó la política. En esos inicios fue un sistema muy básico, en realidad fue una planilla Excel donde en una columna pusimos a todas las gerencias y propusimos algunos indicadores para cada una de esas gerencias que permitieran un poco entender desde las diferentes áreas cuál era su función respecto a la inclusión.
porque la verdad cuando se comienza en esto, en la empresa, a nosotros al menos nos pasa, que el resto de la compañía visualiza que es un programa de un área en específico. En este caso, nosotros, responsabilidad social, era la dueña y señora del programa de inclusión. Y la verdad que al corto plazo o al mediano plazo esto no resulta, porque es necesario incorporar todas las otras áreas. Y este sistema de gestión nos permitió eso. Nosotros nos tuvimos que juntar con cada uno de los gerentes, contarle qué significaba tener una política, contarle qué significaba tener un sistema de inclusión, un sistema de gestión, y que empezaran ellos mismos a generar sus indicadores, que no fuera algo tampoco que nosotros impusiéramos. Fue un trabajo no menor, porque en realidad cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a un gerente de finanzas, a un gerente de marketing, lo que cree es que incorporar una persona con discapacidad a su equipo es un indicador para para esa área en específica. Y la verdad que no. Por ejemplo, un gerente, una gerencia de finanzas, tuvimos que trabajar cuáles serían sus indicadores y llegamos a que, por ejemplo, ellos trabajan con proveedores. En la licitación de los proveedores tenían un puntaje extra todo aquel proveedor que tuviera una política de inclusión o tuviera su dotación personas con discapacidad o de los 4 grupos de la diversidad que tenemos nosotros. En el área de marketing, por ejemplo, que además hemos logrado que trabajen en conjunto respecto al tema de la inclusión, porque nosotros ya tenemos un sitio web, Salcobrani de Pronic, y la idea es que se trabaje en hacer una web inclusiva. No es darle a las áreas una tarea distinta a la que ya hacen, porque no la van a hacer, porque tienen todo el día 1000 cosas que hacer. Entonces la idea es que lo que ya hacen le incorporen el criterio de inclusividad. Y eso lo hace mucho más fácil, porque ellos generan, desde lo que ya hacen, le generan un plus a lo que ya hacen. Y nos pasó, por ejemplo, con la web inclusiva, que está trabajando en el área informática en ese proceso, aprendió mucho, aprendió lo que significa accesibilidad, lo que significa tener categorías de inclusión de la página web. Eso también ayuda mucho a que ellos se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Y también trabaja con el área de marketing, que le tiene que agregar todo el tema de diseño, que sea diseño universal, que permita que la información le llegue a todos. Entonces se va viendo a poco, a través de este sistema de gestión, se va viendo ese cambio cultural. Nosotros hoy día ya incorporamos un sistema, un software que se llama Proactive Office, y ese software nos permite ir validando cada uno de los indicadores. Cuando el indicador tiene que ser preciso, tiene que ser con fechas, con números, con porcentaje, y en la medida que esto se va cumpliendo, tiene un semáforo, entonces va marcando con verde si va llegando a la meta, o con amarillo y rojo, y si no, eso se indica al gerente general, y se ve por qué no ha avanzado y qué ha pasado en ese proceso. Gracias, Ana Luisa. Muy interesante lo que Ana Luisa comenta sobre un sistema de gestión, pero también hay otras experiencias de empresas que no inician inmediatamente con un sistema de gestión, sino que lo hacen con una mesa interáreas para primero, base -1, ir conociendo de qué se trata este tema, incorporar a TI, incorporar a infraestructura para ver la temática de discapacidad, accesibilidad, comunicaciones, recursos humanos, el área de inclusión y diversidad. No todas las empresas cuentan con un área de inclusión y diversidad. Por eso es importante ir aprendiendo, ir trabajando en conjunto. Y ahí te agradezco los ejemplos tan prácticos que nos ponías, Karen. Y a propósito de eso, ¿hay algunas brechas que tú identifiques hoy día como trabajadora en las organizaciones con respecto a la equidad del proceso de inclusión de una persona con discapacidad? Yo conozco algunas, por ejemplo, las preexistencias de los seguros complementarios de salud. No sé si tú has identificado otras que todavía no hay leyes, que son, obviamente este es un cambio cultural, y de a poco se van a ir levantando nuevas temáticas. ¿Nos podrías contar algo de eso? Sí, encantada. Mira, para complementar lo que dijo Ana Luisa, una cosa que también es fundamental, que cuando también ya se incorpora una persona con discapacidad en nuestras empresas, es importante hacerle seguimiento. ¿Para qué? Porque obviamente por el desempeño, también hay que ir orientándolos también de qué manera poder apoyarlos para evitar una frustración como lo que tú comentabas. Bueno, con respecto a tu consulta, evidentemente, como se dijo, estamos partiendo, que ya es un gran paso, es una gran oportunidad para todos. ¿Por qué?
porque en el fondo somos todos clientes y las personas en situación de discapacidad también somos clientes. Ahora, un tema que no es menor es que cuando queremos crear en nuestros equipos de alto rendimiento es muy importante considerar la diversidad. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos una visión que puede aportar a entregar soluciones innovadoras, ¿no es cierto?, que aumenten, ¿no es cierto?, el tema de la rentabilidad de las empresas, que en el fondo eso es lo que es importante. Pero con respecto a tu pregunta específicamente, efectivamente, hoy en día existen varias brechas, o sea, más que brechas, pongámosle oportunidades de mejoras. Muy bien. En el sentido de que, por ejemplo, efectivamente los seguros complementarios, si uno lo toma de manera personal, evidentemente es muy cuestionado, porque existe el prejuicio que claramente van a ocupar más médicos, que en algunos casos es así, dependiendo de la discapacidad y del tipo y el grado. Entonces, obviamente, te entregan una respuesta como, por ejemplo, bueno, tiene que pasar a Contraloría, tiene que pasar por un tema médico y después se evalúa. Ahora, ¿pero qué pasa con las empresas? Que aquí les doy la buena noticia, que cuando las empresas tienen seguros complementarios, al negociar, obviamente las personas sí podemos acceder a este beneficio, cosa que es muy bueno. En cuanto a otras mejoras, es, por ejemplo, el tema de servicio puesto interno, que aquí existen confusión en temas de conceptos. Por ejemplo, muchas veces se habla de la pensión solidaria. La pensión solidaria se la dan a las personas que están en una situación más vulnerable. Pero hay otro concepto que ahora lo exige la ley para que las personas con discapacidad sean contratadas y sea considerada dentro del 1%, que es la pensión de invalidez o la credencial. Pero si nos referimos puntualmente a la pensión de invalidez, lo puedo, para explicarlo de manera más fácil, es como una jubilación anticipada. ¿Qué pasa? Que existen vacíos legales. ¿Qué implica esto? De que si una persona ya está con la pensión de invalidez, que ya es baja, obviamente tiene que trabajar sí o sí, uno porque uno quiere desempeñarse, uno quiere crecer, uno quiere ser útil para la sociedad, pero claramente que con la pensión uno no alcanza a cubrir los gastos básicos de una familia o obviamente de la misma persona. Por lo tanto, ¿qué pasa? Uno se contrata y al tener contrato, obviamente tiene un nuevo ingreso. Y por el hecho de tener dos ingresos, no estoy hablando de categoría de montos, sino por el hecho de tener dos ingresos, tenemos que hacer la declaración de renta y pagar impuestos. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que tenemos algún tipo de grado de discapacidad, nuestros gastos son aún mayores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no pueden, en algunos casos, porque obviamente no se puede generalizar, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo usar Transantiago. Me encantaría, pero no puedo porque el sistema no me permite las facilidades para hacerlo. No puedo usar el metro. ¿Por qué? Porque no en todas las estaciones hay ascensores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente la vida de una persona en situación de discapacidad es mucho más cara. ¿Por qué? Porque hay que pagar tratamientos, hay que pagar médicos, medicamentos, entre otros. Y más encima uno tiene que pagar impuestos adicionales. Entonces lo comentamos como una nueva oportunidad de mejora. Porque en el fondo aquí no es decir, no, es que no, ¿por qué me voy a liberar de pagar impuestos? No, está bien, si tengo que pagar impuestos como todos los chilenos, lo hacemos. Si para eso también estamos trabajando. Pero sí es importante considerar este punto, que no es un tema menor. Y quizás eso también incita a que a lo mejor muchas otras personas que tienen discapacidad no completen o no se registren o no hagan o no se incentiven a trabajar, justamente porque al final, a la larga, el tema de insertarse en el mundo laboral, al final es un costo mayor.
Gracias, Karin. Sí, muy relevante porque son nuevos escenarios que empiezan a aparecer. Lógicamente ya tenemos la ley, que es un primer paso, pero tenemos que seguir avanzando y van a aparecer nuevas brechas o nuevos escenarios o nuevas oportunidades, como bien lo dijiste tú. Exactamente, incluso el tema de la ISAPRE, que ha sido un tema tan mencionado últimamente. Bueno, todos sabemos que toda persona que tiene alguna preexistencia, evidentemente no se puede cambiar de plan. Y si no, tiene que pasar por Contraloría. Entonces son procesos que veámoslo como una oportunidad, no lo veamos como algo negativo, todo lo contrario. Esto antes, hace 5 años, 7 años, 8 años, no era tema. Hoy en día sí es tema. ¿Por qué? Porque como sociedad estamos evolucionando. Entonces es una invitación a revisar estas leyes, revisar y invitar a, a sumarse, a adecuarse a las nuevas necesidades que hoy como sociedad necesitamos. Y necesitamos todo, porque yo creo que nadie está libre de vivir una situación así. Porque en Chile, para que ustedes sepan, cada 3 chilenos hay una persona que tiene discapacidad, que es es un porcentaje bastante alto. Gracias, Karin. Para finalizar, quisiera que ambas me comentaran algunos aprendizajes obtenidos, como los tips, como lo más relevante cuando tenemos el inicio, estamos en la mitad del proceso. ¿Qué sería lo más destacado para dejarle a la audiencia que se lleve hoy día esos tips importantes? Karin. Bueno, nuestra experiencia como BASF, empezamos a trabajar, partimos de a poco, porque esto no, o sea, si bien es cierto, no se puede hacer todo inmediatamente. Este es un proceso, y un proceso que tenemos que involucrarnos todos, desde, como dices tú, desde la empresa completa de manera transversal, como también a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestra comunidad, que es sumamente importante también. ¿Por qué? Incluso a nosotros mismos, las personas que tenemos discapacidad. ¿Por qué? Porque hay muchos prejuicios por falta de información, que insisto, no es pecado no saber, sino que estamos en un proceso de aprendizaje, y aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, lo primero que hicimos fue celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, y lo celebramos con nuestros colaboradores. ¿Y cómo? Enseñándole el lenguaje adecuado, cómo acercarse a una persona de acuerdo a su discapacidad para generar confianza, por ejemplo. Después trabajamos con escuelas que el requisito tienen que ser inclusivo en temas de discapacidad, en temas de inmigrantes y de todo orden en temas de la diversidad en general. Y partimos compartiendo con ellos también esta experiencia. En nuestra compañía tenemos un área que es de salud ocupacional y tenemos campañas globales. Uno de los elementos que se han detectado de acuerdo a los estudios es que grandes porcentajes de personas que adquieren una discapacidad, porque claramente no todos nacemos con una discapacidad, la podemos prevenir. ¿Y cómo la prevenimos? Educando, generando conciencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Llevamos a nuestros equipos médicos a compartir con nuestros clientes, con nuestras comunidades, también con gente de gobierno local, para transmitirles la importancia del autocuidado. ¿Para qué? Para que justamente podamos evitar una discapacidad futuro. Otro tema que también hemos ido trabajando ha sido que, por ejemplo, cuando voy a reuniones a los clientes, yo jamás digo que soy discapacitada, nunca, sino que aparezco. Y se llevan la sorpresa. Muy bien. Obvio. Porque en el fondo es una manera de aprender. Exactamente, porque el hecho de tener una discapacidad es una condición. Es como, por ejemplo, tú tienes los ojos café, yo los tengo. Ser padre, ser madre, es una condición. Es una condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se llevan la sorpresa y, claro, se sienten mal porque no tienen la accesibilidad. Digo, no te preocupes, yo también me voy a adaptar y veamos cómo lo solucionamos. No te preocupes. Pero también me he llevado la sorpresa que después, cuando llego, yo le digo, no, yo voy a ir a tu oficina, no vengas a la mía, yo voy a ir para allá. Y resulta que al otro cliente ya han hecho las adecuaciones correspondientes. Entonces, de esa manera
vamos también educando. Y claro, y me dicen, Karen, ¿nos puedes ayudar en esto? Encantada, lo que requieren, ahí estamos. Y de esa manera vamos generando, los vamos involucrando, y no de una manera de presión, sino que de una forma con una sensibilidad diferente. A escala humana, en el fondo. Exactamente, porque cuando, si bien es cierto la ley de cuota es importante, ¿para qué? Para ya incentivarnos, pero también es importante de que no se haga por una cuota, sino que se haga porque la sociedad de hoy ha cambiado, y es importante que estemos todos involucrados. Y la mejor forma es estar con ellos, compartirlo y no juzgarlo tampoco, sino que enseñarles, mira, de esta manera lo puedes hacer mejor. Y enseñarles desde la cercanía, porque aquí no existe ningún gurú, nadie es el que sabe más en temática de discapacidad, todos estamos aprendiendo y tenemos que colaborarnos, porque en el ADN de la inclusión está la colaboración. Eso es lo más relevante. Así que te agradecemos, Karen, todo tu esfuerzo y todas tus ganas que tienes de seguir trabajando en esto. Ana Luisa, ¿con qué te quedarías tú? ¿Con qué le dirías a las empresas que están partiendo de aprendizaje? Sí, bueno, llevamos 8 años en este proceso, y una de las cosas fundamentales para nosotros fue contar con el apoyo de la alta gerencia y del directorio. Si no hubiese sido así, quizás hubiese sido solo esto un proyecto o un programa de un área específica y no hubiese llegado a expandirse a nivel compañía. Es la única forma de que pudimos lograr establecer, por ejemplo, el sistema de gestión de la diversidad, que sin el apoyo de la gerencia no hubiésemos podido poner indicadores a cada una de las gerencias. Entonces eso ha sido como uno de los temas principales. El segundo es entender lo que tú decías, que estamos en constante aprendizaje, por lo tanto no sabemos siempre lo que hay que hacer, y por eso es importante aliarse con instituciones que sepan de los temas, que nos entregan buenas prácticas, que nos dicen cómo utilizar el lenguaje. Nosotros tuvimos que sacar un manual de lenguaje inclusivo para que toda la compañía supiera cómo referirse a los distintos grupos que trabajamos con, de la diversidad. Y eso ha sido fundamental para ir avanzando. Y lo último creo que es el capacitar constantemente, capacitar y comunicar. Nosotros todos los años estamos capacitando a toda la compañía en distintos temas, como les mencioné anteriormente. También capacitamos a los equipos y a las jefaturas que reciben a las personas con discapacidad. Eso es parte del proceso de incorporación de la persona con discapacidad. Hacemos una inducción, después hay seguimiento, intermediación, se va trabajando para saber cuáles van a ser los ajustes que hay que hacer, etcétera. Y además el comunicar constantemente refiere a que nosotros en todas las reuniones, en todos los encuentros de líderes que tenemos, en todas las herramientas de comunicaciones que tenemos internas, como la intranet, revista interna, etcétera, siempre hay un espacio para el tema de inclusión. Siempre estamos todo el día y todos los días exponiendo algo, hacemos videos, entrevistamos a los gerentes que han ido avanzando más rápidamente en el proceso de inclusión, lo mandamos a toda la compañía. Refuerzo positivo en el mucho fondo. Refuerzo positivo. Sí. Vamos contando cómo esto va avanzando. Hemos creado instancias de participación de la compañía. Tenemos hoy día un comité de diversidad donde participan gerentes, tenemos 4 embajadores que representan a cada uno de nuestros grupos de la diversidad, que son los mismos colaboradores. Le estamos enseñando a cómo ser speaker, cómo comunicar buenas prácticas, cómo hacer mini comités de su grupo de diversidad. Estamos constantemente trabajando para que esto sea mucho más global y no solo sea de un equipo. Y todo con el fin de crear este ambiente donde de verdad que lo creemos profundamente, creemos que la diversidad enriquece, hay que valorarla. Hemos medido niveles de productividad, de rotación, y créanme que es impactante saber que, por ejemplo, nosotros somos retail, la rotación es increíble, y en personas con discapacidad baja la mitad de lo que nosotros en retail tenemos normalmente. En tema de productividad, si nosotros contratamos a la persona con las competencias indicadas para el cargo, son igual de competentes que tienen la misma productividad que cualquier otro colaborador sin discapacidad. Y eso está medido, lo medimos. Son indicadores cuantificables, y los vamos a hacer, lo vamos haciendo todos los años para demostrar también a la compañía que esto no es solidaridad, no es caridad, sino que de verdad genera un valor para la compañía. Muchas gracias, Ana Luisa. Quiero quedarme con
todo lo que dijeron, porque yo creo que entre las dos hicieron un muy buen panorama de cómo iniciar, qué es lo más relevante para partir con el tema de inclusión de personas con discapacidad y reforzar especialmente el tema de las alianzas estratégicas. Yo creo que existen tantas redes hoy en día preparadas. Sin ir más lejos, los invito a incorporarse a la red de empresas inclusivas, donde estamos participando, donde se van a encontrar con Karin, con Ana Luisa, donde les van a poder hacer todas las preguntas. Hay muchas más empresas, tenemos aproximadamente 50 empresas ya incorporadas a esta red, fundaciones expertas en diferentes tipos de discapacidad. En el segundo panel vamos a contar con una fundación experta que nos va a contar su experiencia, al comité laboral de la SOFOFA, a la comisión de discapacidad de la SOFOFA, que llevan nada menos que 25 años trabajando estos temas. Así es que existen referentes hoy día en el país, hay empresas que están avanzadas, donde podemos concurrir, donde podemos colaborar. Hoy día estamos recibiendo cada una 3 o 4 empresas que van a nuestras oficinas a preguntarnos cómo lo han hecho, y nosotros sin ningún problema vamos y comentamos nuestra experiencia y damos los tips que estamos entregando hoy día. Así es que para cerrar este panel, porque podríamos continuar con esta interesante conversación mucho rato, pero en honor al tiempo y a los expositores que vienen hay que cerrarlo, pero quiero pedirles especialmente un aplauso, pero no solamente para nosotros, un aplauso para ustedes, porque si hoy día están aquí, y estoy muy contenta de ver este escenario lleno, es porque están interesados en ir y avanzar mucho más allá de la ley, que ya hoy día eso para nosotros y para la sociedad yo creo que es un imperativo ético. Así que un aplauso, pero un aplauso para ustedes.